Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Gracias al Señor por los salmos que Él en su bondad nos ha permitido hablar. Hablar de ellos tal vez no es fácil. Hablar de ellos tal vez todavía no tocamos en la profundidad que Dios quisiera, pero aún así lo que Dios nos puede mostrar, lo que podemos entender, lo que podemos percibir, es producto de una misericordia del Señor. No solamente entender los salmos como una respuesta para una necesidad cualquiera fuere, sino también ver que en los salmos podemos encontrar a nuestro amado Dios. Es un gozo en nuestro corazón poder encontrar en los salmos a nuestro amado Señor Jesús y saber que, como Él lo dijo, la ley y los salmos hablaron también de mí. Es una realidad para nosotros encontrar en los salmos a nuestro Señor Jesús. Experiencias que tuvo David, entendiendo que no todos los salmos fueron escritos por él, pero la mitad o más de la mitad se le atribuyen a él. Y ver en estos salmos la experiencia que este siervo de Dios tuvo, este hombre, ¿verdad? De acuerdo, como dice la palabra, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Siendo este hombre de acuerdo al corazón de Dios, vemos que era un hombre temeroso, aunque no perfecto, pero ciertamente temeroso. Vemos que también este siervo de Dios incurrió en algunas faltas. Y es puntualmente en el Salmo 51 y en el Salmo 32 se relatan las experiencias que David tuvo en su vida. Por ejemplo, se habla en el Salmo, ¿no es cierto?, el Salmo 51, cuando él habla de la experiencia de haber perdido el gozo de la salvación, de haber perdido la comunión con Dios, de sentirse lejos de Dios, de sentir las culpas y sentir en ese salmo él relata su arrepentimiento. Pues bien, para entender un poco eso, es bueno que nosotros podamos relatar un poco que dice un día que estando él en el palacio, en el tiempo de la batalla, cuando sus soldados estaban peleando la batalla, le guardaron a él y él vino en un tiempo en su palacio, en un momento de descanso. Cuando él debería estar en el tiempo de batalla, él se permitió una cierta libertad. Y dice que subiendo a su terrado miró a esta mujer y él codició a esta mujer. Vemos que en su pecado él falta a estos mandamientos que estaban estipulados cuando dice
amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás. Vemos que él transgrede estos mandamientos de la ley, dice, pasando por encima de su prójimo y mandando al frente de batalla lo más peligroso. El esposo de esta mujer se llamaba Urías y su significado significa la luz de Dios. Este era un hombre, un soldado valiente de David, un hombre fiel, que él estaba ahí, ¿verdad?, a los pies cuidando al rey. Sin embargo, él decidió más cuidar al rey y no tener esta libertad de ir a su casa y estar con su mujer. Y vemos que esta lámpara fue apagada. Y vemos que David, como, ¿verdad?, diseña toda una estrategia para tener que encubrir su pecado. Después que manda a buscar a esta mujer y la toma de una mala manera, ¿no es cierto? Después él manda a matar a su esposo en el frente de batalla. Vemos que de esto pasa casi un año y él pensaba que él, al estar tranquilo en su trono, después de pasar un año prácticamente, él pensó que este pecado había sido cubierto, él pensó que nadie se iba a acordar, él pensó que nadie se iba a enterar, él pensó que esto no iba a salir a la luz, y él tenía una cierta o aparente tranquilidad, tratando de acallar su conciencia. Es lo mismo que hacen todas las personas, porque es la tendencia del corazón, es encubrir el pecado y no declararlo. Cuando Adán faltó en el huerto del Edén a Dios, en vez de acercarse a la presencia de Dios para confesar su falta, el hombre fue a esconderse. Y dice la palabra del Señor que Jehová Dios se paseaba por el huerto a la luz del día y llamó a Adán y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por ende podemos entender entonces que es la tendencia del corazón. Cuando el hombre o la mujer pecan delante del Señor, en vez de volverse prontamente a refugiarse en los brazos del Señor, el hombre se esconde, pensando que habrá un lugar donde los ojos del Señor no le verán. Había pasado un año entonces de esta experiencia que había tenido David, hasta que un día vino un profeta. ¿Cómo se llamaba ese profeta? Natán. Y dice que este profeta fue a la presencia del rey. ¿Se entiende lo que estamos hablando, verdad? Sí. Fue entonces a la presencia del rey y le puso un problema. Y le dijo: había un hombre que crió una corderita, la única la amó, dice. Y habiendo tenido tantas otras, este hombre vino y tomó esta corderita que había criado este hombre, y la tomó y la sacrificó. Y el rey se levanta de su trono en un celo, o en un aparente celo de justicia, y dice: el que haya hecho eso, tráiganlo a mi presencia y yo impartiré justicia. Hasta ahí estaba todo bien. Cuando el profeta, enviado por Dios, tenía que el hombre ser muy valiente para declararle una cosa así a un rey. Sin embargo, Natán no temía por su vida, porque sabía que era Dios que lo había enviado. Y le dijo: ese hombre que ha hecho tal cosa, ese hombre eres tú. Y él inmediatamente, David, no se excusó, porque ¿qué hacen las personas cuando son descubiertos en una falta? ¿Qué hacen? Se justifican, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No es cierto? Se justifican, ¿cierto? Y ocultan su falta. No, si no era eso, no, si no era esto otro, ¿verdad? Pero David no se justificó, sino que él sabía que a los ojos de Dios nada está encubierto, nada está escondido. Cuando una vez compartimos del Salmo 139, ¿no es cierto? Él decía: detrás y delante me rodeaste, ¿verdad? Sobre mí pusiste tu mano, aún no estaba la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda. Él sabía que no había ningún lugar donde él pudiera esconderse de la presencia del Señor, porque los ojos de Dios todo lo ven, todo lo sabe y Dios todo lo escudriña, ¿cierto? Entonces él pensó, ¿verdad?, en alguna manera, que podía esconder durante un año esa falta y esos pecados que él había cometido.
Sin embargo, Dios esperó un año. Podía haberlo destruido inmediatamente, pero Él no lo hizo, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero no porque Dios sea un Dios de misericordia significa que la justicia no se aplica. Dios no pasa por alto su justicia por causa de su misericordia. Dios tiene misericordia y Él restaura al caído, pero también Él aplica su justicia, pero también Él disciplina. Por lo tanto, dice que cuando Él, su pecado es descubierto, dice, pequé yo contra Jehová, inmediatamente. Pequé yo contra Jehová. Él se dio cuenta y Él ya no esconde más su pecado. Ciertamente has pecado, le dice, pero Jehová te ha redimido, le dice. Pero sí vendrá la justicia de Dios sobre tu casa. Así fue como vino la justicia de Dios sobre la casa de David, ¿verdad? Sus hijos se rebelaron, acontecieron, ¿verdad?, algunas situaciones muy tristes por causa del pecado de David, porque ciertamente el pecado delante de Dios no queda impune. Hay una diferencia entre cuando le falta un hijo de Dios a cuando le falta un impío. Las personas que no conocen al Señor, que no creen en Dios, viven todos los días para pecar, se deleitan en pecar y pareciera que nada les aconteciera a ellos, pero cuando la mano de Dios llega sobre un impío, sobre un incrédulo, nunca más se levanta. En cambio, dice el Señor que el Señor, ¿verdad?, a sus hijos disciplina. Dios disciplina a sus hijos y los corrige, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo, entendiendo que no es el deseo de Dios que nosotros le faltemos. Él disciplinará a sus hijos. ¿Cómo y cuándo? Eso lo sabe el Señor. Entonces David, él entendió que este pecado que él había cometido había pasado un año, pero había sido descubierto y había sacado a la luz. Dios le dijo, lo que tú hiciste en lo secreto, yo delante de todos lo declararé. Es decir, no hay nada que se encubra ante la presencia del Señor. Es lo que nosotros necesitamos entender, es lo que nosotros debemos de aprender que el caminar delante de Dios no es una postura religiosa, no es una cierta actitud, no es de las 7 hasta las 10, no, el caminar delante del Señor es continuamente. ¿Por qué? Porque no hay tinieblas, no hay noche para Dios. Él nos contempla, Él nos ve, porque Él quiere que aprendamos el temor de Dios en nuestro corazón. Él quiere que aprendamos a caminar con Él para que le amemos a Él. Fue una de las cosas que Israel no supo entender. Dios quería caminar con ellos. Dios hizo un pacto con ellos, pero ellos no supieron entenderlo, porque hicieron, ¿verdad?, de la palabra de Dios un rito. Y sus corazones, ¿verdad?, dice, este pueblo me ofrece el buey engordado, la oveja sin defecto, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, el primer verso, eso fue algo para entender un poco esto que está hablando aquí. Dice, bienaventurado, dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, si el Salmo 51 nos habla del arrepentimiento de David, aquí este Salmo 32 nos habla, como dice, la dicha del perdón. Ese es el título que lleva, ¿verdad? La dicha del perdón. Es decir, para que haya perdón, tiene que haber confesión de pecado. Dice en 1 de Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, bienaventurado, dice otro pasaje, bienaventurado el varón o la mujer que confiesa su falta y se aparta, éste alcanzará misericordia. Es decir, si bien es cierto, el Señor a nosotros nos ha sacado de un mundo lleno de pecado. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, estamos rodeados de debilidad. Pero debe ser el principio, el sentimiento, cuando un hijo de Dios le falta a Dios, debe haber ese sentimiento de haberle fallado al Señor.
en un pensamiento, en una palabra, en una acción, en un mal proceder, en una mala actitud, qué sé yo, el Señor nos conoce más profundamente de lo que nosotros pensamos. Pero debe ser el sentimiento en nuestro corazón de no alejarnos cuando le hemos faltado a Dios. No, al contrario, porque cuando el hombre se aleja, ¿verdad?, se aleja de Dios, se aleja de la comunión con Dios y el corazón se endurece, y cuando el corazón se endurece se vuelve insensible a la voz de Dios. Al contrario, debemos acercarnos a la presencia de Dios en confesión de nuestras faltas delante del Señor. Dice entonces: bienaventurado el varón, lo leo una vez más, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si bien la experiencia que tuvo David, dice que él entendió que sus pecados fueron cubiertos. Después que hubo arrepentimiento en su corazón, después que hubo confesión de labios en la presencia de Dios, no a un hombre, por cierto, sino a Dios. Después que hubo confesión de su pecado, ¿verdad?, él, ¿verdad?, entendió que su pecado había sido perdonado por Dios y que había sido cubierto. Antiguamente, en el antiguo pacto, los pecados eran cubiertos, pero cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, mediante su muerte en la cruz, derramó su sangre para quitar nuestros pecados. Gloria al Señor. Bienaventurado, el verso 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué maravilloso entonces es que David tuvo la experiencia de ser escudriñado por Dios en su corazón. Cuando el hombre guarda el pecado dentro, es porque hay maldad en el corazón. Pero cuando el hombre es capaz de volverse al Señor en los momentos de oración que tenga, en los momentos de comunión que el hombre y la mujer tengan con Dios, y poder confesarle al Señor, cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor para confesar nuestras faltas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, ¿sabe lo que estamos haciendo con eso? Le estamos permitiendo al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón. ¿Se entiende? Y cuando le permitimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, nuestros corazones son limpiados de maldad y de transgresión. ¿Y por qué es importante que nuestros corazones sean limpiados de tales cosas? Porque no nos olvidemos de que nuestro corazón es habitación de Dios, ¿o no? ¿Se entiende? ¿Por qué hay tantos cristianos amargados, entristecidos, resentidos, deprimidos? Porque guardan todas estas cosas dentro de su corazón y no son capaces de confesarlas delante del Señor. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Bendito es el Señor. Luego dice: mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire aquí lo que está confesando David. Mire, es tremendo lo que está aquí diciendo David. Aunque pasó un año en que yo no confesé mi falta y la escondí, es como que si él nos dijese: no crean que yo durante ese año la pasé muy bien, sino que más bien de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche no podía estar tranquilo, no podía dormir tranquilo. ¿Usted cree que durante ese año que él estuvo ocultando su pecado, él estuvo muy tranquilo? No podía dormir por las noches, se daba vuelta para acá. Él estaba en su vigor, con vitalidad, él estaba con fuerza. Pero ¿qué pasó? Dice que su verdor se convirtieron en sequedades de verano. ¿Se da cuenta usted cuando está la estamos saliendo del otoño, entramos a la primavera? Hay un verdor, ¿verdad? Pero cuando viene el sol abrasador del verano, todo se seca. Así se sentía David. Se sentía que esa vitalidad, que esa fuerza, que esa lucidez, que ese gozo, que esa alegría, ya no la tenía.
Sentía amargura, sentía punzadas por dentro, sentía tristeza, no podía concentrarse. ¿Y hasta qué extremo llegó esta culpa que él sentía dentro? Porque esta falta de confesión que él sentía dentro, ¿hasta qué punto llegó? Hasta afectarlo en su salud física. Porque dice que sus huesos sentían punzadas. Hasta se enfermó físicamente. Es decir, ¿qué es lo que está confesando él? Que el pecado no solamente arruina espiritualmente. El pecado, ¿verdad? No solamente es algo que deshonra a Dios. No solamente es algo que afecta a la comunión del creyente con Dios, sino también es algo que te afecta en tus pensamientos, te afecta en tus sentimientos y también llega a tocar tu salud. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo es que la salud sea tocada por falta del pecado. Es decir, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Durante un año decía que él no estuvo tranquilo. ¿Se puede entender esto que él está diciendo? Pues dice, y después hace una pausa y dice, Selah. Esa expresión significa, ¿la lee usted ahí o no? ¿Cierto? Selah. ¿Qué significa eso? Silencio. Es decir, ¿por qué él hace esta pausa aquí? Porque esta meditación que él acaba de decirnos, este pensamiento que él acaba de declararnos, es tan importante que no lo pasa por alto, sino que él nos invita a detenernos y a pensar en eso, a meditar. ¿Para qué? Para que no sea liviano para nosotros. No debe ser liviano para el Hijo de Dios pecar. Debe ser doloroso para el Hijo de Dios. Para el mundano es lo mismo. ¿Pero qué somos nosotros? Hijos de Dios. Por lo tanto, debe de haber un peso en nuestro corazón, porque en nosotros está el deseo de agradar al Señor. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Amén? Luego nos introduce a otro pensamiento y dice, mi pecado te declaré, dice, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es decir, ¿qué comenzó a experimentar él? Luego que hubo ese arrepentimiento, cuando dice el Salmo 51, no me eches delante de tu presencia, Espíritu noble me sustente, no escondas de mí tu rostro, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Y esto del gozo de la salvación es importante entenderlo. Le preguntaron a una persona una vez, a una anciana, que llevaba muchos años caminando, ¿usted siente ese gozo y esa seguridad de su salvación? O a veces ha temblado un poco, ha dudado. Ella dijo, yo estoy en una roca que es Cristo. Y si Cristo es esa roca, yo tiemblo, pero la roca sobre la cual estoy nunca tiembla. Por lo tanto, ¿cómo dudaré de la salvación que un día Él obtuvo por mí en la cruz, a precio de su sangre? David no está dudando, aunque no había en ese tiempo, ¿verdad?, claridad todavía de la obra redentora de Jesucristo, pero él sabía y él no dudaba de la salvación de Dios. Él no dice allí en el Salmo 51, no dice, y devuélveme la salvación, porque él sabía que era algo que no había perdido. Lo que él había perdido por causa del pecado y por causa de haber desobedecido al Señor era el gozo de lo que produce la salvación en el creyente. ¿Comprende? Porque sentir ese gozo, la salvación en sí ya es un hecho tremendo. Haber sido librado del pecado, de la muerte, de la condenación, del mundo, de la potestad de Satanás, de la perdición eterna que viene sobre este mundo. Dice, el cual nos libró, nos librará de tan grande muerte. Ese solo hecho tiene que producir un gozo tan grande dentro de nuestro corazón. ¿Ser un hijo de Dios es algo pequeño?
o ser un hijo de Dios es lo más grande. Qué lindo es ser un hijo de Dios. Amén. Sentir ese gozo, sentir esa paz, sentir esa confianza, esa fortaleza, ¿verdad? Que solo Dios nos puede dar. ¿Cómo vive el mundo hoy? Angustiado, sobresaltado, deprimido, con incertidumbre al mañana, no sabe lo que vendrá, pero el Hijo de Dios puede estar confiado en sí mismo, en sus propias fuerzas o en Dios. Dice, todas mis fuentes están en Dios. En Dios está nuestra confianza. Amén. Entonces, Él pudo decir entonces, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Es decir, cuando nosotros como dice Juan, vuelvo a repetirlo, si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y nuevamente Sela dice esta expresión de silencio para meditar en la libertad que nos trae el poder confesar en comunión nuestras faltas delante del Señor. Luego dice, por eso orará a ti todo santo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando él dice aquí, en esta expresión, orará todo santo en su tiempo a ti, ¿de qué está hablando? De que en todo tiempo de angustia, de que en todo tiempo el Señor puede ser hallado, ¿verdad? Tal vez llegará un tiempo en que el Señor no será hallado. Llegará un tiempo y un tiempo terrible de aflicción, que es el tiempo que viene una vez que el Señor haya levantado a su pueblo de esta tierra. Sin embargo, dice un texto, buscad al Señor, dice, mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Es decir, aún es tiempo para volverse al Señor, aún es tiempo para buscar al Señor. Alguien dirá, pero ¿para qué si hay tanta dureza, hay tanta incredulidad, hay tanta maldad? No debemos de cansarnos nosotros como hijos del Señor de seguir proclamando el nombre del Señor, de seguir hablando del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y seguir clamando por la salvación de las almas, por nuestros familiares, nuestros conocidos, qué sé yo, seguir clamando, porque dice, hasta que entre el último de los gentiles, entonces se cerrará la puerta. El Señor viene pronto, ¿verdad? El Señor viene pronto, ¿verdad? Entonces dice después, luego menciona y dice, ciertamente dice, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Cuando está hablando de la inundación de muchas aguas, ¿a qué está haciendo memoria? ¿A qué está apuntando? ¿Cuándo fue el tiempo de la inundación? En el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé, ¿cierto? Noé entró en el arca. Noé y su familia y todos los animales que fueron escogidos fueron entrados al arca. Y una vez que Noé entró al arca, dice que el arca la cerró Noé o la cerró el dedo de Dios. El dedo de Dios. La cerró el dedo de Dios. No tenía Noé el control de la puerta, ni tampoco tenía Noé, el arca no tenía timón, porque era cerrada y manejada y dirigida por el poder de Dios. Y dice que ellos entraron y Noé no se preocupó de mantener, qué maravilloso es esto, Noé no se preocupó de mantener a flote el arca. No se preocupó, ¿verdad?, de buscar un curso, una dirección. Noé lo único que hizo, obedeció al entrar. Y Dios se preocupó de que el arca no fuera, ¿verdad?, hundida por el agua, sino que el arca estuviera sobre las aguas. Así también es el cristiano. Así también es el Hijo de Dios, que en medio de
de la dificultad, en medio de la adversidad, ciertamente Dios le hará estar no abajo, sino encima, porque Dios lo ha prometido, porque Dios es fiel y las circunstancias no te alcanzarán. ¿Le creemos a Dios? ¿Dios es verdadero? Sí. Ciertamente Dios es verdadero. En la inundación dice, de muchas aguas no llegarán estas a ti. Tú eres, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué maravilloso, qué lindo es refugiarse, qué lindo es saber que Él es nuestro refugio. Y como producto dice, no que no hayan situaciones contrarias, sino que en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las dificultades, el Señor sacará alabanza de nosotros. Todo lo contrario, cuando el mundo tiene problemas, está amargado y no sabe qué hacer. Pero el creyente tiene, ¿verdad?, salida, porque Cristo es su refugio. El Señor es roca de fortaleza y de confianza. Y luego vuelve a decir Sela, dice, para poder nuevamente meditar en este pensamiento que declara el rey David. Y luego dice el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso. El Señor dice que Él es el camino. Y Él se ha preocupado de tener el camino trazado para nosotros. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Qué maravilloso y qué lindo es que el Señor mire a sus hijos, que nos contemple el Señor, para darnos entendimiento, el entendimiento del cielo, para abrir nuestro entendimiento, para darnos la sabiduría de que el camino al cielo no es como el camino de este mundo. La manera de pensar de nuestro Dios no es como la de este mundo. Dice un verso en Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, dice, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es la manera totalmente contraria a como piensa este mundo. La manera de pensar de Dios es una manera profunda, elevada y por encima de las cosas de este mundo. Así también entonces dice que el Señor ha fijado sus ojos sobre nosotros porque nos ama, para hacernos entender el camino en que debemos andar y para enseñarnos. Él quiere enseñarnos. Lo dijo el Señor. Dijo Él, conviene que yo me vaya, refiriéndose a que ese cuerpo lo limitaba. Pero vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice, al cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le recibís, dice, porque cuando Él venga, dice, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia, recordará todo lo que yo os he dicho. Es la obra del Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios, para enseñarle, para guiarle, para recordarle todas las cosas y para llevarnos en este camino de perfección. Por eso cuando el creyente comete una falta delante de Dios y no confiesa esa falta, dice que el Espíritu Santo es contristado, es decir, entristecemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Por qué es que muchas veces no puede dormir, está inquieto, está intranquilo? Porque esa falta no ha sido confesada y está ahí oculta en el corazón. Eso es lo que nos enseña David. A él le dolió haberle fallado al Señor. El Señor dice, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro, porque o si no, no se acercan a ti. Parece como un poco gracioso que pusiese este ejemplo, pero a la verdad Él quiere mostrar que la naturaleza humana es así.
es a veces como el caballo o es a veces como el mulo. Como el caballo porque es impetuosa, porque muchas veces quiere correr y hacer todas las cosas, y otras veces como el mulo terca que no quiere nada. Es decir, humanamente somos así. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros seamos así. No quiere que nos dejemos llevar por nuestras emociones, que a veces queremos servir al Señor y otras veces no queremos nada. Dice, no seas como el caballo, como el mulo, que tienen que venir con cabestro, no, sino que aprendamos a ser sensibles a la voz de Dios. Aprendamos a ser sensibles a la voz del Espíritu para acercarnos al Señor, que Él nos invita cada día a su presencia. Muchos dolores, dice, habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es lo que estábamos diciendo. El impío peca, ¿verdad? Y dice, escapé, pequé contra Dios, robé, mentí, engañé, defraudé. Y parece que va entero por la vida. Y el cristiano, ¿verdad?, que ama a Dios, que trata de guardarse para Dios, dice, ¿cómo ¿verdad? Este familiar, este amigo, este vecino, que es deshonesto, que miente, que roba, que engaña? Parece que entre más maldad comete, más bien le va. Pero eso es porque eso es algo aparente. Eso es algo aparente, porque la ira de Dios todos los días está sobre los ojos del impío. Y llega un momento en que la mano del Señor viene sobre los tales y no se paran más. Sin embargo, eso es para el impío, pero para el justo, para el que ama al Señor, para el que ha sido redimido por la sangre del Cordero, ciertamente es diferente. Dice, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. ¿Tenemos acaso la esperanza en nuestros corazones de su venida? ¿Esperamos el regreso del Señor? ¿Vivimos cada día pensando que Él puede venir en cualquier momento? ¿O somos acaso de aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor? Que el Señor nos libre. Que el Señor cada día que demuestra su misericordia para nosotros y que a veces nuestros corazones se quieren volver ansiosos por las cosas de esta vida, que esas cosas no nos tengan que cargar, que esas cosas no nos tengan que aplastar ni deprimir, sino que sigamos confiando en que hay una esperanza gloriosa en nuestro corazón de que el Señor viene pronto. Y por último dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilos todos vosotros los rectos de corazón. Debe haber una alabanza en nuestra boca. Si bien es el anticipo, dice, es el anticipo de lo que vendrá. Dice, hemos recibido las arras de nuestra promesa. Las arras significa un anticipo del gozo que tendremos cuando estemos con Él por la eternidad. Nuestro gozo no son las cosas que nos rodean, ni las personas que nos rodean. Nuestro gozo es el Señor. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra 1000. Esa debe ser nuestra experiencia. Debe haber una alabanza en nuestra boca que provenga de un corazón agradecido. Cuando uno canta con el corazón es porque el corazón tiene gozo, es porque en nuestro corazón ha encontrado descanso en Dios, paz en Dios, y puede brotar una alabanza de gozo y de adoración en nuestra boca para el nombre del Señor. Amén.